Hola a todos, mi nombre es Gaby y bienvenidos sean a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy estoy muy contenta porque les traigo la segunda parte del wrap-up de marzo del 2020. Así es, la segunda parte del wrap-up de marzo. Voy bien atrasada, ya ni siquiera voy a pedir perdón ni nada porque no tengo excusas. Lo único que les puedo decir es que estoy pensando en que los próximos wrap-ups voy a tratar de hacerlo simplemente uno por mes, no importa que tenga y les hable de 20 o 30 libros. Espero que no les moleste. Cuéntenme ustedes qué opinan al respecto. ¿Les gusta ver wrap-ups o no? ¿Les molesta que sean muy largos o no? Y bueno, ya, sin mucho más preámbulos, vayamos a hablar directamente de los 14 libros que leí. Como usualmente son muy variados, así que vayamos directamente a hablar de ellos. El primer libro que leí se llama El hombre más rico en Babilonia de George Clason. Este es un libro que se considera un poco como un clásico en la cuestión de finanzas personales y cuestiones relacionadas con dinero y cuestiones así. Y les cuento que yo precisamente lo leí porque todo el mundo hablaba de él, todo el mundo lo recomendaba y siempre aparecen estas listas de libros sobre finanzas personales. Y debo decirles que la verdad se me hizo muy X y muy porque a pesar de que es un libro que sí tiene algunos conceptos que me parecen buenos, no me parece algo particularmente excepcional o algo que no sea medio obvio, pero concretamente el libro nos cuenta en varios capítulos la historia de varios personajes que básicamente le piden consejos a el hombre más rico de Babilonia para ver cómo es que pueden llegar a convertirse en alguien rico o alguien con cierta independencia financiera y económica. Y en cada historia nos van a mencionar los mismos como 4 o 5 pasos que consisten básicamente en trabajar para conseguir algún dinero, después asegurarte de que una parte de ese dinero, concretamente 10%, lo ahorres y luego ya que tengas una cantidad más o menos significativa, que la puedas invertir y no solo eso, sino que tengas mucho cuidado en dónde inviertes, que hagas un buen análisis, que veas con quién vas a invertir y en qué aspecto para que no pues caigas en un error o pierdas el dinero y posteriormente ya te dicen que es un poco repetir esta cuestión hasta que ya tengas una cantidad pues bastante fuerte y esa es básicamente la historia. No entiendo por qué el libro tiene como 5 historias y todas son lo mismo y es un libro que a mí particularmente se me hizo demasiado largo para en sí el contenido que tenía, que el contenido, como les digo, es bueno, es un contenido del que no me puedo quejar. Sin embargo, siento que es un libro demasiado largo para lo que dice y no siento que tenga muchos aportes nuevos. El segundo libro que leí se llama The Checklist Manifesto o El efecto checklist de Atul Gawande. Este fue un libro que me gustó bastante y de verdad se los recomiendo si les interesa mucho la cuestión de organización y también conocer algunas estrategias que pueden emplear para no olvidar cosas importantes o para pues simplemente tener un poquito más de estructura en procesos que sean relevantes para ustedes y o para otras personas, organizaciones o gobiernos. Y este libro está escrito por un doctor que básicamente nos cuenta que en las operaciones que realizan, sobre todo en cuestión de cirugía, ellos tienen en muchas ocasiones problemas de que se les olvidan a los doctores cosas muy sencillas y no es que se les olvide muy frecuentemente, pero los pocos casos que hay pueden llegar a ser pues bastante significativos. Entonces lo que estaban tratando de buscar es una forma en la cual ellos pudieran evitar estos problemas que pues simplemente son cuestiones que a veces suceden, pero que son cuestiones que se podrían evitar si se tuviera una lista o una guía que pudieran seguir para simplemente pues recordar todos los puntos importantes. Y básicamente lo que nos menciona es cómo una checklist podría ayudar para evitar estos problemas. Lo menciona mucho en la cuestión de medicina, pero lo que me gustó mucho de este libro es que no solo se enfoca en el área médica, sino que también nos habla de la importancia de las checklists en pues la cuestión aeronáutica, en sí en cómo se maneja un avión. También nos habla de cómo estas se pueden utilizar para proyectos muy grandes de construcción y nos va mencionando así varios aspectos y varias áreas en donde una checklist puede ser bastante importante y no solo esto, sino que nos da un poquito de contexto de estas áreas, nos explica cómo funcionan y cierto que si les gustan mucho esos libros en donde pueden aprender un poquito más de diversas áreas, definitivamente este es un libro que es muy interesante y muy entretenido. Asimismo les puedo decir que es un libro relativamente corto, entonces si quieren leer algo entretenido, llamativo, que les permita conocer un poquito más de diversas áreas del conocimiento y de en sí cómo se llevan a cabo muchas cosas en el mundo. Este es un libro que yo les recomendaría bastante. Después leí un libro que se llama #Yearboss de Sofía Amoruso. Para serles honesta, yo no conocía a esta autora en lo absoluto, no sabía quién era ni nada, pero vi que muchas personas la mencionaban como una mujer, pues, entrepreneur que ha sido muy famosa. Y pues básicamente empecé a leer el libro. Les debo decir que tuve sentimientos encontrados con este, porque así como me pasó con el libro de Cómo ser mujer de Kathleen Moran, siento que este libro no tiene como un
fin así muy claro. Parece, por un lado, como una memoria, autobiografía, por otro lado, parece un libro de consejos como de finanzas y de negocios, por otro lado, parece más una reflexión sobre cómo es que las mujeres pueden llegar a hacer cosas y a emprender. Y no sé exactamente a qué le estaba tirando la autora. No quiere decir que el libro no sea bueno o que no tenga algo positivo, sino que simplemente lo sentí como muy disperso y eso no me gustó tanto. Por otro lado, también debo decir que algunas de las cosas que menciona la autora me parecen muy útiles y muy dignas de leerse, porque al final es una mujer que simplemente empezó a vender cosas en eBay y de repente le fue tan bien que empezó a hacer esto como mucho más grande y ahorita tiene una línea o varias que pues generan millones y le ha hecho muchísimo dinero, y no solo a ella, sino que ha creado muchos empleos para otras personas. Entonces me parece que por ese lado siento que aporta algunas cosas muy interesantes y que definitivamente es alguien que sabe más o menos cuestiones, sobre todo de lo que es vender. Pero por el otro lado también siento que de repente se mete a dar algunos consejos o incluso algunos juicios que no sé si es la persona más capacitada para darlos o no sé si exactamente deberíamos de seguir su consejo. Entonces tuve un poco de opiniones encontradas con este libro. Como les digo, por un lado es ella contándonos un poco de su vida hasta los 18 o 20 años, que básicamente era una persona que no sabía muy bien qué quería hacer ni cómo, hasta que eventualmente llega a este punto en donde le gusta vender cosas vintage y pues comprar cosas baratas y luego venderlas a precios mucho más elevados, considerando que ella hacía fotos y hacía presentaciones para que se vieran más bonitos. Y posteriormente, cómo es que eso la llevó a ser la dueña de un imperio y de una empresa bastante grande que genera muchísimo dinero. Entonces es una historia interesante, pero honestamente no sé si sea para todo el mundo porque creo que está muy enfocada en el público femenino y de repente siento que exagera un poco con ese girl power, pero bueno, esa es mi humilde opinión. Pasemos al siguiente libro. El siguiente libro que leí se llama El millonario de al lado o El millonario de la puerta de al lado, dependiendo de la traducción, de William Danko y Thomas Stanley. Este fue un libro que también leí porque, como les digo, en marzo y abril estuve leyendo mucho sobre finanzas y este libro me llamó muchísimo la atención porque no sabía muy bien qué me iba a esperar. También era un libro que se recomienda mucho, pero no sabía muy bien de qué iba. Y es un libro que me sorprendió porque habla de un estudio que se hizo con muchos millonarios, o sea, más de 500 o 1000, y empezaron a ver cuáles eran las características comunes entre ellos y se dieron cuenta que había muchas cosas muy similares. Entonces lo que hacen en este libro es compartirnos cuáles son algunas de las estrategias, comportamientos, ideologías y en sí comportamientos que tienen las personas millonarias y cómo es que estas los han llevado a tener pues esa cantidad de dinero, ¿no? Entonces es un libro muy interesante porque no nos hablan de estos millonarios acá, Mark Zuckerberg y gente ultra rica, sino gente que con cierto trabajo, podría decirse que más normal, logran tener alguna fuente de ingresos bastante buena y logran ahorrarla e invertirla de cierta manera que después de 20, 30, 40 años pues logran amasar una fortuna bastante considerable. Es un libro que está bueno, sobre todo si les interesa un poquito más lo de estadísticas y cuestiones así. De repente es un poco pesado porque sueltan demasiados datos y debo decir que el libro también ya es un poco antiguo, entonces no sé qué tan vigente esté, pero definitivamente es un libro que te deja pues bastantes enseñanzas y te puede servir para conocer un poquito la mentalidad que tienen muchas personas millonarias. El quinto libro que leí es un libro que se llama Food Photography o Fotografía de Comida de Corinna Gisman. De este libro no les voy a hablar mucho porque, como creo que se pueden imaginar, es un libro que está muy enfocado en sí cómo tomar fotografías a la comida para que se vea bien, apetitosa, para que tenga una buena iluminación y demás. Fue un libro que me pareció bueno. En realidad yo no conozco mucho del tema y no sé exactamente por qué lo leí, pero se me hizo muy interesante porque aprendí muchas cuestiones de en sí la iluminación y todo lo que es necesario para lograr una buena fotografía. Y también me hizo valorar mucho más las fotos que vemos cotidianamente, ya sea en anuncios o en las redes sociales, que pueden parecer así como muy sencillas, pero en realidad hay mucho trabajo detrás. El sexto libro que leí se llama Mindless Eating de Brian Warsinski. Este es un libro que en realidad me gustó bastante y que creo que les podría interesar a muchas personas que les llame la atención la cuestión psicológica. Y básicamente este libro habla de por qué en muchas ocasiones nosotros comemos casi sin pensarlo. De hecho, ese es el título del libro, que comemos así sin pensar, sin usar mucho la mente. Y el autor lo que hace es que él trabaja como investigador en una especie de laboratorio de alimentos en el cual ellos hacen muchos experimentos para ver qué es lo que hace que la gente coma más o menos
y sobre todo para identificar cuáles son los factores o algunas cuestiones que tienen que ver con por qué comemos lo que comemos, por qué comemos esas cantidades, cuándo pueden variar el comportamiento y cuestiones similares. Y el libro me parece bastante bueno porque lo que hace es primero contarnos como algunas ideas que se tienen, después los experimentos que realizaron y las conclusiones a las que llegaron, y finalmente ya te da algunos tips de cómo es que podemos cambiar ciertas cosas en nuestro ambiente, en nuestras pues situaciones personales para comer menos o comer más o comer más sano o simplemente mejorar un poco nuestros hábitos alimenticios. Y me pareció un libro muy interesante porque trata desde las cosas más variadas, desde cómo es que comemos más en lugares donde nos dan cosas gratis, cómo es que afecta el hecho de que comamos con alguien más o no, si afecta en sí la decoración del lugar en donde estamos comiendo, si afecta el precio, si afecta pues también con quién estamos, qué estamos haciendo, si podemos ver en un lugar bastante visible ya los desperdicios de lo que ya comimos o no, y así van mencionando muchísimas cosas que son importantes para en sí lo que comemos y lo que no comemos y cómo es que controlamos un poco nuestro apetito, y al final pues te da unos hacks. Entonces me parece un libro bastante bueno si les interesa esa cuestión. El siguiente libro que leí se llama El talento está sobrevalorado, de Geoff Calvin. Este es un libro de no ficción en el cual el autor trata de abogar por esta idea de que el talento no es tan importante, sino en realidad lo que hay detrás y el trabajo que involucra llegar a ser pues alguien que tenga muchos conocimientos y mucho talento. Y lo que hace es mencionarnos diversos casos de personas que han sido reconocidas por su talento, pero que en realidad él nos muestra que no necesariamente es que hayan tenido un talento nato, sino que muchas de estas personas desde muy pequeños tuvieron muchas oportunidades para desarrollarse en eso que después los caracterizó, y tanto los padres como también las escuelas o ciertas situaciones fueron los que los hicieron involucrarse muchísimo en un área, y eso fue lo que los hizo llegar hasta donde están. Es un libro que me parece muy interesante porque en realidad nos permite conocer un poquito más de la vida de algunos personajes que pensamos que son ultra talentosos y que tal vez sí lo son, pero que también llevaban detrás de todo ese talento muchísimo trabajo y muchísima pues dedicación. Y creo que es un libro que también nos ayuda para reconocer qué es lo que podemos hacer si queremos llegar a ser talentosos o si queremos sobresalir en un área, y qué también podemos emplear para fomentar la creatividad y el genio y el talento en otras personas, ¿no? Entonces es un libro que me pareció bastante bueno. Es un poco más un ensayo que en realidad algo que yo creo que podemos tomar como una ley, pero nos puede dar una visión muy buena sobre qué es lo que está relacionado con el talento y las cuestiones de genios. Después leí un libro que se llama How Will You Measure Your Life, o Cómo vas a medir la vida, de Clayton Christensen. Este fue un libro que me gustó y se me hizo bastante bueno, aunque la verdad es que desde que lo leí ahorita ya se me han olvidado muchos detalles. Y el libro básicamente se enfoca en cuáles son algunas cosas que debemos de tener en mente antes de, pues, seguir con nuestra vida y de simplemente aceptar o no aceptar hacer ciertas cosas. El autor comienza el libro mencionándonos que él es un profesor que tiene muchos años de experiencia y que en toda su vida ha visto cómo es que algunos de sus compañeros de la universidad, de la maestría o de algún tipo de relación cercana empezaron a tomar ciertos caminos y llevaron cierta vida que no necesariamente fue la mejor, y trata de identificar algunos puntos en los cuales las decisiones que tomaron simplemente fueron de picada para abajo, y lo que hace es contarnos qué es lo importante que debemos de tener en mente cuando vamos a tomar decisiones para no caer en estos casos y para en realidad conducir la vida que queremos. Y es un libro que básicamente te hace pues centrarte en las cosas que son realmente importantes, te ayuda a identificar cuáles son los parámetros y las cuestiones que son verdaderamente críticas e importantes para nosotros, que no necesariamente van a ser iguales para todos, sino que cada uno de nosotros tiene que encontrarlas, y una vez que ya las tengamos puedes empezar a usar ciertas estrategias para simplemente abocarte a estas y no desviarte y no irte por caminos que no, y no acabar mal, ya sea que, como él nos mencionaba, pues algunos de sus compañeros acabaron en la cárcel, algunos acabaron divorciados o en situaciones de trabajo o de vida que no eran las que deseaban. Y es un libro interesante porque no solo nos habla de la cuestión personal, sino que habla de esto en cuestión un poco de negocios y luego lo mezcla con la vida personal, y menciona cómo es que algunas de las estrategias que emplean algunas empresas podrían emplearse también para la vida personal y viceversa. Es un libro que me pareció interesante, como les digo, no me acuerdo muchísimo de él, pero sí recuerdo que tiene algunos puntos que me llamaron la atención y que creo que podrían ser buenos y convenientes de usar en la vida cotidiana. Después leí el libro de El arte de la guerra, de Sun Tzu.
Debo de mencionarles que este libro en realidad a mí se me hizo super X y no entiendo por qué es tan famoso. Es un libro que, como el mismo nombre lo indica, es una especie de manual para la guerra y son una especie de consejos muy pero muy cortitos, la mayoría no son más de 2, 3, 4 líneas, que tratan de ayudar a cómo ganar la guerra y cómo en sí dominar el terreno y cuestiones así, cómo levantar la moral y cómo mantener a los soldados en orden y cuestiones así. Y les digo que me pareció un libro así como muy X porque me parece demasiado obvio. En algunas ocasiones te dice, por ejemplo, de que si estás muy cansado, pues trata de no pelear. O si ves que estás en un terreno así como complicado, pues trata de irte a un lugar en donde esté más seguro y donde sea más fácil la pelea. O cosas así que tú dices, ah, bueno, muchas gracias por los consejos, querido Sun Tzu. Pero no vi algo que tuviera así como mucho interés para mí. Yo no vi algo que yo dijera, wow, qué revelación, de verdad, me cambiaste la vida. No. Sé que este libro se usa mucho no solo para la guerra, sino también para cuestiones de negocios y para en sí como ver el enemigo y para idear estrategias y ir un paso adelante de los demás y de la competencia y cuestiones así. Pero honestamente a mí el libro se me hizo super X, yo no le encontré mucho valor y pues no sé, tal vez no lo leí bien, tal vez necesito releerlo, tal vez la versión que leí no estaba bien traducida, no lo sé, pero les digo que a mí se me hizo un libro muy X, no lo recomiendo, la verdad. Después, siguiendo con esta temática de finanzas personales y dinero, leí un libro que se llama Girl, Make Your Money Grow de Glinda Bridford y Gail Rory Mandon. Este libro básicamente es como mujer o niña, haz que tu dinero crezca y me gustó bastante porque es un libro que aborda como que toda la cuestión de finanzas personales. Debo decir que el libro está muy enfocado en mujeres y en sí en mujeres afroamericanas, como que va muy dirigido a ese grupo, pero debo decir que es un libro que siento que sí aporta muy buenos consejos y que si alguien está buscando conocer un poquito más de cómo mejorar sus finanzas personales, cómo controlarlas y cómo también plantearse otros objetivos para que luego puedas cumplirlos en cuestión financiera y en cuestión personal, es un libro que de verdad recomiendo bastante. El libro comienza con lo básico de finanzas, desde cómo planear pues en sí los gastos que vas a tener, hasta ya después cómo invertir y cómo empezar a hacer pues planes para comprar una casa o un carro, para comprar un seguro médico, para tu plan de pensiones y demás. Y en realidad fue un libro que me gustó bastante porque explican todo de manera muy, muy clara. Sí te explican paso a paso cada una de las cosas y al final también de cada capítulo hay una especie de actividades que puedes hacer. Te dan varias hojas que puedes emplear para hacer tus planes y te dan una guía muy clara de qué puedes usar dependiendo de tus necesidades, de tu situación actual, de las cosas que quieres llegar a conseguir en cierto tiempo. Y siento que dan una perspectiva bastante amplia y bastante buena sobre el tema de finanzas personales. Lo único que yo podría decir es que este libro sí está muy, pero muy enfocado en Estados Unidos. Dan muchas recomendaciones y dan muchas referencias a organizaciones y cuestiones que están presentes en Estados Unidos, pero que no necesariamente van a existir en otros países o en algunos otros lugares. Entonces siento que algunos de los consejos que se dan no se pueden seguir tan uno a uno si vives en otro país, pero fuera de eso sí me parece un libro bastante bueno si les interesa la cuestión de finanzas y como les digo, si tienen un plan de qué quieren hacer, ya sea comprar un carro, comprar una casa, ver qué van a hacer con su plan de pensiones, si quieren invertir tanto en bonos como en acciones o si quieren invertir en cualquier otra cosa, creo que las autoras sí dan bastantes, pero bastantes consejos, bastantes buenos tips y de verdad es un libro que yo les recomendaría bastante. Después leí un libro clásico súper conocido, súper querido que se llama El viejo y el mar de Ernest Hemingway y debo decirles desde ahorita que no me gustó. No, no entiendo por qué este libro es un clásico, no entiendo por qué es tan reconocido, no, no entiendo. Les cuento brevemente para los que no conozcan esta historia, el libro va sobre un hombre ya de edad avanzada que un día se va a pescar y quiere pescar a un pez en particular y este pez como que se le resiste, entonces él se va en toda esta travesía para ver si puede pescar a este pez y básicamente ese es el libro, él tratando de pescar el pez, si lo pesca o no y ya. Es un libro bastante corto que a mí se me hizo eterno. Sentí que no avanzaba mucho, no le vi mucho el fin al libro. A pesar de que efectivamente el protagonista sí tiene unas reflexiones muy buenas en algunos fragmentos del libro, siento que no son las suficientes para hacer que el libro fuera así como algo muy bueno o un libro que debería de ser muy reconocido y muy leído en todos lados. A mí honestamente se me hizo un libro muy
X, siento que hay muchísimas historias mucho mejores, entonces no comprendo muy bien por qué este libro es tan reconocido, no sé si es por la forma en la que escribe el autor, que a mí tampoco se me hizo nada muy espectacular, pero bueno, en sí solo les puedo decir que a mí ese libro no me gustó, no se lo recomiendo y ya, pasemos al siguiente libro. El siguiente libro que leí fue The Vegan, The New Ethics of Eating de Eric Marcus. Este es un libro de veganismo, concretamente sobre la nueva ética y en sí cómo el veganismo podría ser algo importante para el futuro. Y sigue siendo un libro muy vigente a pesar de que se publicó a inicios de los 2000. Y algo que me gustó mucho de este libro es que tiene una perspectiva bastante global. Como muchos libros que abordan el tema del veganismo, no se enfoca solo en uno u otro aspecto, sino que nos habla un poquito del veganismo en una cuestión un poco más general. Y este libro en particular se enfoca mucho en la cuestión de salud. Tiene varios capítulos en donde habla de cómo es que una dieta vegana podría ayudar muchísimo a prevenir y a tratar enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2. No solo son las ideas del autor, sino que menciona varios autores, estudios y científicos que han mencionado cómo es que esto podría ser benéfico. Asimismo, también empieza a hablar de toda la cuestión de derechos animales y finalmente concluye, y yo diría que gran parte de este libro está muy enfocada en la cuestión medioambiental, sobre todo en sí el uso de recursos, el uso de agua, el uso de tierras, el uso de aire y cómo es que mucho de la ganadería está causando tantos estragos en todos estos ámbitos. Concretamente me llamó mucho la atención que este libro se enfoca mucho en el uso de tierras y cómo es que el uso de tierras para ganadería está afectando muchísimo lo que es los bosques y en sí todas estas áreas protegidas naturales. Y es un tema que me pareció muy interesante, que yo desconocía y que no había visto en otros libros y siento que está muy bien tratado, así que si les interesa esa cuestión, creo que este libro es bastante bueno. Después leí Zen en el arte de escribir de Ray Bradbury. Este es un libro que, como se pueden imaginar, es sobre la escritura y es una mezcla de varios ensayos o artículos que publicó Ray Bradbury sobre la escritura, sobre su proceso creativo, sobre en sí lo que a él le gusta de escribir y muchas cuestiones relacionadas con esto. Debo decir que fue un libro que me gustó, me interesó en algunos aspectos, sobre todo había algunos artículos o algunos ensayos que me gustaron, había otros que la verdad no se me hicieron tan significativos, pero lo que puedo decir es que es un libro interesante, sobre todo para conocer un poquito más cómo es que piensan los escritores, cómo es que nacen algunas historias y particularmente yo les recomendaría este libro si les gusta mucho la obra de Bradbury. Yo debo decir que no he leído casi nada de él, de hecho no he leído nada excepto este libro y un poquito de Fahrenheit 451, entonces no conocía muchas de las referencias a los libros que hacía, pero si ustedes ya son fans de este autor, si conocen muchos de sus cuentos y sus libros, creo que les va a interesar mucho más la prosa y en sí, pues los consejos y las referencias que hace. Entonces, si son fans de Bradbury, creo que este es un libro que les podría gustar. Y si les gusta escribir y quieren algunos tips o un poquito más de una experiencia de un escritor, creo que también es un buen libro. Y ya para terminar, el último libro que leí se llama Los problemas de la filosofía de Bernard Russell. Debo decirles que este fue un libro que disfruté bastante. Es un libro un poquito pesado porque a veces es medio académico y teórico, pero en realidad también creo que es un libro que está muy bien explicado y creo que Bernard Russell es un autor que de verdad vale la pena leerse. Desgraciadamente yo no he leído mucha teoría filosófica, o sea, me gusta la filosofía, pero no soy experta ni nada por el estilo. Y este creo que es un libro medio introductorio, pero al mismo tiempo que te aporta algunas referencias a otros aspectos de la filosofía que ya puedes profundizar. Y me gustó bastante el libro, la verdad es que si les interesa un poquito el tema y si les interesa saber cuáles son algunas de las incógnitas y de las problemáticas a las que se enfrenta la filosofía, esto es un libro que vale mucho la pena. Y bueno, estos fueron los 14 libros que leí en la segunda mitad de marzo. Me encantaría que me cuenten qué leyeron ustedes. Si han leído alguno de los libros o les llamó la atención alguno, me encantaría que me lo dejen aquí abajo. Y ya saben que cualquier duda, comentario, sugerencia o recomendación pueden dejarla por acá. Si les gustó este video, no olviden compartir y dar like. Si no, pueden darle un dislike y decirme qué no les gustó para mejorar futuros videos. Y si les encantó y quieren recibir más videos relacionados con libros y literatura, no olviden suscribirse a mi canal por acá. Muchas gracias y nos vemos pronto. Bye.